poder grabarla. Ok, la clase de hoy día también la estoy grabando. Ya está Ay, habilitado bien, para poder grabarla. Ok, listo, gracias. bien, ¿alguna otra inquietud, jóvenes? Entonces, debo entender de que lo de la clase pasada lo asimilaron, lo volvieron a revisar y no hay alguna duda por ahora. Muy bien, entonces vamos a avanzar a este nivel de analizar un circuito ya en forma completa. Los circuitos eléctricos, fíjense, pueden ser modelados mediante un grafo. Y una vez que hacemos el grafo de un circuito eléctrico, podemos obtener una visión de qué ecuaciones podemos aplicar y en qué puntos podemos plantear esas ecuaciones, que serían básicamente las leyes de Kirchhoff. De esa manera podemos darle una solución general. Entonces, ese grafo que se puede hacer a los circuitos eléctricos se le llama diagrama topológico. Esto lo tomamos en cuenta básicamente cuando queremos de repente hallar todas las variables del circuito. Por ejemplo, las corrientes en cada una de las ramas. Nos ayudaría a plantear el diagrama topológico. Entonces, el diagrama topológico es un grafo que nos representa un circuito para poder plantear las ecuaciones independientes necesarias y poder resolverlo. ¿Cómo llevamos a cabo o cómo realizamos el diagrama topológico? Entonces, para eso hay un procedimiento que es el siguiente. Primero, se anulan las fuentes. Puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente controlada o independiente. Hay que anularlas. ¿Y qué significa anular una fuente? Significa esto, que si hubiera una fuente de voltaje, hay que ponerla en cortocircuito. Y si hubiera una fuente de corriente, lo ponemos en circuito abierto. A eso se denomina anular una fuente. ¿Y para qué hacemos eso? Para construir el DT. Otro punto sería también quitar las resistencias que estén en paralelo con una fuente de voltaje, ¿no? Porque serían como quitar los elementos rince del circuito. Así como también quitar las resistencias que estén en serie con una fuente de corriente. Al final lo que debe quedar es un circuito que tenga solamente resistencias. Una vez que tenemos el circuito con puras resistencias, cada rama que contiene una resistencia se reemplaza por una línea. El resultado es un grafo. Con este grafo, ¿qué nos interesa hallar? Nos interesa hallar el número de nodos, pero de nodos que se puedan plantear ecuaciones. Esos se denominan nodos topológicos. Hallar n. O también podríamos hallar de repente mallas topológicas. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos el circuito con puras resistencias, cada rama se reemplaza por una línea y ahí ubicamos los nodos topológicos del circuito. Y también ubicaríamos las ramas topológicas. Con esa información ya podríamos ver si es que el circuito lo analizamos planteando ecuaciones de corriente o de repente voltajes en nodos, según cómo de repente nos sugieran, o al final podríamos escoger alguno de los dos procedimientos, el que sea de repente el que presente menos variables. ¿Ok? Entonces, esa es la secuencia de pasos para trazar el diagrama topológico. Una vez que tenemos el diagrama, podemos identificar estos elementos. El nodo topológico, que vendría a ser la unión de dos o más ramas. Luego, la rama topológica, que sería una rama que contiene a alguna resistencia. Y por último, también las mallas, las trayectorias cerradas. Fíjense, podemos hallar estos valores del grafo directamente. Y una vez que los hallemos, podríamos comprobarlo, porque entre estos elementos debe cumplirse esta ecuación. El número de ramas debe ser igual al número de nodos más el número de mallas menos 1.
¿Ok? Entonces, del grafo podemos determinar esto o determinar dos elementos y hallar el tercero de la ecuación. O los tres elementos los podemos hallar desde el grafo. Esta ecuación se conoce como la ecuación topológica de un circuito. Entonces el grafo ayuda mucho. A ver, por ejemplo, tenemos este circuito que presenta tres fuentes de voltaje independientes y presenta tres resistencias. Entonces yo quiero hallar la corriente eléctrica en cada rama y le puedo dar una solución general al circuito. Entonces, ¿qué significa en este caso anular las fuentes? Que yo pongo un cable entre los extremos de la fuente de voltaje, hago una unión. Y de esa forma la fuente quedaría cortocircuitada o fuera de servicio. Acá también, ¿no? Fuente de voltaje, otro cable, otro cable. Después de anular las fuentes, me fijo si es que hay algún elemento que se pueda simplificar, algún elemento rince. Bueno, acá no hay. Y luego con lo que queda construyo el diagrama topológico. A ver, para este ejercicio, anulamos las fuentes, es decir, ponemos un cable entre estos puntos, quitando la fuente, y nos queda solamente una rama, otra rama, nos quedarían tres ramas. Esas ramas que quedan van a ser reemplazadas por una línea. Por ejemplo, la rama que contiene AR1 sería como esta línea. La rama que contiene AR2, esta línea. Y la rama que contiene AR3, que sería esta. Y el resultado es esto, que se llama diagrama topológico y es una forma de representar gráficamente un circuito. ¿Ok? Y de acá identificamos N es 2 porque hay dos puntos de unión, dos nodos topológicos. L sería 2, se refiere a las mallas independientes. Esta es una trayectoria cerrada y esta sería otra. Es decir, L es igual a 2 y B sería igual a 3. Hay tres ramas, 1, 2 y 3. Tres ramas topológicas. ¿Ok? Entonces, con esta información yo puedo luego ver si es que resuelvo mi circuito planteando variables de corriente o variables de voltaje. O variables de voltaje. ¿Ok? En eso consiste el DT. A ver, vamos a hacer una aplicación para trazar el diagrama topológico de un circuito donde haya de repente más componentes.
A ver, fíjense. Tenemos este circuito que queremos darle una solución general, como por ejemplo hallar la corriente en cada una de las ramas. ¿Cuántas mallas existen acá? ¿Cuántas mallas topológicas habría? ¿Dónde yo puedo plantear mis ecuaciones? Esa es la pregunta. Entonces empezamos a trazar el diagrama. Primero acá observamos que esta resistencia está en paralelo con la fuente de voltaje. Entonces este elemento es como si fuera un elemento que se puede simplificar. Es un rince, porque está en paralelo con la fuente de voltaje. Acá hay una fuente de corriente que está en serie con la resistencia. Entonces la resistencia R7 también sería un elemento que se puede quitar de la red. Es un rince. Todo lo demás quedaría hasta ahí, ¿no es cierto? La fuente, la resistencia, por acá también. Entonces vamos haciendo eso. Simplificamos o quitamos de la red R1 y R7. Y con lo que queda, anulamos las fuentes. Vamos a anular la fuente de voltaje B1. Entonces, ¿qué significa anular B1? Que nosotros lo vamos a desconectar y en su lugar ponemos ahí un cable. Así quedaría el lugar de B1. Luego viene R2. Por acá también tenemos la rama que contiene a R4. Anulamos la fuente B2. Ponemos un cable. Por acá tenemos la fuente de corriente. Lo anulamos, lo cual significa poner esto en circuito abierto. Por acá nos queda la resistencia R5. Por acá anulamos la fuente B3. Entonces, completamos el circuito. Por acá está el lugar de la resistencia R3. Por acá la resistencia R6. Y ya está. Fíjense que acá hemos anulado la fuente de corriente. Acá hemos anulado la fuente de voltaje B1, B2 y B3. Y nos están quedando estas ramas. La que contiene AR2, AR5, AR4, R3 y R6. Es decir, nos queda un circuito llamado circuito resistivo. Con lo que queda, vamos reemplazando cada rama que contiene algún elemento resistivo por simplemente una línea. Estos puntos de unión, vamos a ponerles una etiqueta, el punto A, por acá el punto B, y acá hay otra unión, el punto C. Entonces vamos a reemplazar R4 por una sola línea. Y acá están A y por acá está B. De igual manera, la rama que contiene AR2 y R3 es una sola rama. Esto ya no está porque es un circuito abierto. Y la rama que contiene AR5. Esto que hemos obtenido vendría a ser el diagrama topológico de este circuito. Fíjense que al final acá en realidad lo que vamos a identificar son dos mallas, dos trayectorias cerradas. Y habrían dos nodos topológicos. Es decir, de este grafo, n va a ser igual a 2, b, que es el número de ramas, va a ser igual a 3, y L, que es el número de mallas, va a ser igual a 2. Entonces, podríamos resolver este circuito, hallar la corriente en cada rama, planteando, por ejemplo, ecuaciones de corriente de malla, porque acá van a haber dos mallas, básicamente. O resolver el circuito planteando variables de voltajes en nodos. ¿Ok? Entonces, en eso consiste en trazar el diagrama topológico de un circuito. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, una consulta. Dime. ¿Por qué o qué criterio tomó para eliminar la resistencia
resistencia 1 y la resistencia 7. No le entendí bien eso. Ya, ok. A ver, cuando en la práctica tengamos esto, una fuente de voltaje que tenga en paralelo cualquier otro elemento eléctrico, podría ser una resistencia, una fuente de corriente o todo un pequeño circuito, y si yo quiero calcular en este circuito alguna variable como corriente o de repente voltaje en cualquier parte, puedo simplificar el circuito. Y para eso, todo lo que esté en paralelo con una fuente de voltaje se puede retirar de la red. Todo lo que esté en paralelo con una fuente de voltaje, como en este caso. Entonces, un circuito equivalente a este va a ser simplemente tomar en cuenta la fuente de voltaje. El circuito se debe reducir a esto. A ver, si es que el sistema finaliza en 10 minutos, se vuelven a loguear, por favor, ¿ya? Entonces, esta es una especie de regla, ¿no? Que podemos aprovecharla para resolver circuitos. Cualquier elemento que esté en paralelo con una fuente de voltaje puede ser resistencia o puede ser un pequeño circuito. No podría ser otra fuente, porque hemos dicho que las fuentes de voltaje no se conectan en paralelo. Pero sí podríamos tener fuente de corriente, una resistencia o una combinación de ambos. ¿Ya? Sí, dime, ahora sí te escucho. Quería consultar acerca de esa regla extra. ¿Tiene algún nombre o alguna forma de cómo buscarla para saber más de ella? A ver, hemos visto reglas para elementos en serie, transformación de fuentes. Este, digamos, es parte de lo que sería transformación de fuentes o simplificación de fuentes. Simplificación de elementos eléctricos. Entonces, cuando tenemos esto para la fuente de voltaje, se puede simplificar esto que está acá. Esto no influye para calcular corriente o voltaje. Podemos trabajar con él o no. El resultado va a ser el mismo. ¿Ok? El resultado va a ser el mismo. De igual manera, si es que hubiera de repente una fuente de corriente, como en esta rama, si en esta rama hubiera una fuente de corriente I, y en serie con esta rama pusiéramos cualquier otro elemento que podría ser una fuente de voltaje o podría ser una resistencia, eso también formaría parte de un elemento que se puede simplificar de la red. De tal manera que el circuito se reduce a tomar en cuenta solamente la fuente de corriente. La fuente de corriente I. ¿Ok? Entonces, son dos reglas que ayudan a simplificar los circuitos. Ahora, podríamos luego de repente hacer la demostración de que efectivamente al hacer esto, el voltaje entre A y B es el mismo que hayamos considerando este bloque o quitándolo. El voltaje entre A y B es el mismo porque estos puntos, bueno, como están en paralelo, que si tomamos un instrumento y medimos, vamos a medir el voltaje B sub 0 solamente entre A y B, porque estos dos están en paralelo y tienen el mismo voltaje. Entonces se puede simplificar esto de la red. De igual forma, acá en esta rama, se conoce que por esta rama fluye la corriente I. Por acá fluye la corriente I. Entonces, este elemento también se puede simplificar de la red. En general, entonces, cuando haya un elemento eléctrico en serie con una fuente de corriente o todo un pequeño circuito, se puede retirar de la red. Y para la fuente de voltaje, bueno, debe estar en paralelo con la fuente. Y eso es lo que aplicamos acá, ¿no? R1 está en paralelo con la fuente de voltaje, lo simplifico. R7 está en serie con la fuente de corriente, lo simplifico. Y luego procedo a anular las fuentes. Si son de voltaje, en cortocircuito, y si son de corriente, en circuito abierto. Al final me queda solamente un circuito con puras resistencias.
es ahí donde empiezo a reemplazar cada resistencia o cada rama que lo contiene por una sola línea. Y de esa forma identifico estos elementos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? De repente voy a hacer la demostración en un Word o en un PDF y se lo subo al Drive, ¿ya? Pero esta es una regla muy importante. Siempre cuando analicen un circuito, traten de identificar si es que hay esto, con fuentes de corriente o con fuente de voltaje, para que lo simplifiquen de la red. Y luego proceden a calcular las variables que se les pide. Una vez que las tienen, y si además quieren calcular la potencia, ahí sí deben considerar todo, o sea, vuelven al circuito original, pero ya conocerían las variables, las corrientes en cada rama, y a partir de ahí pueden evaluar las potencias. Es decir, esto lo tomamos en cuenta para evaluar estas variables solamente, variable, corriente y voltaje. Pero para la potencia sí debemos trabajar con el circuito completo. ¿Ya? Esa es la recomendación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Any question? Dime. Sobre la ¿Podría ecuación, repetir rápidamente lo que acaba de decir? Es que mi internet se fue y se sonó entrecortado, no lo escuché muy bien. Rapidito lo que acaba de decir. Ya, ok. A ver. Cuando... Lo último, profesor, de la potencia. Ah, ya. Listo. Estas dos reglas las tomamos en cuenta cuando queramos calcular corriente y voltaje, de simplificar todo lo que se pueda. Pero si queremos calcular la potencia que consume todo el circuito, ahí sí debemos trabajar con todos los elementos, porque ya conoceríamos las variables, corrientes en las ramas, o de repente voltajes en nodos, y por lo tanto podríamos calcular ya la potencia. Entonces, resumiendo, la potencia eléctrica siempre se calcula con todos los elementos del circuito, con todos los elementos del circuito original. ¿Ok? Así se evalúa la potencia que se entrega o la potencia que se consume en una red. ¿Ya? Nada más. ¿Alguna otra aclaración? yo quería preguntar acerca de la ecuación topológica. Es Ya, dime. lo vamos a utilizar en futuras aplicaciones, ¿verdad? Como, Sí, ¿cuáles? se toma en cuenta para comprobar de que hemos escogido adecuadamente, o hemos contabilizado correctamente la cantidad de nodos, así como la cantidad de mallas. Acá lo que interesa es esto, identificar el número de nodos y cuáles son, así como también identificar las trayectorias. Por ejemplo, acá en este circuito, ¿cuáles serían estos nodos que hemos identificado? ¿No? ¿Dónde están? A ver, vamos a cambiar de color acá. Por ejemplo, el nodo A. ¿Cuál es el nodo A? El nodo A vendría a ser este punto. Este punto es el nodo A. ¿Cuál es el nodo B? Profesor, Dime. el nodo A sería el que está encima de R4. Sí, tienes razón. Acá vamos a corregirlo esto. A ver. Ya acá había una resistencia, ¿no? ¿O no había nada? Sí, una resistencia. Ok. Entonces el nodo A viene a ser este puntito de acá. Y este puntito de acá viene a ser el nodo B. El nodo B. Así. ¿Ok? Listo. Entonces, si a mí me interesa hallar voltajes en estos nodos, puedo plantear acá variables de voltaje y ya sabría que tengo que aplicar una ecuación acá y otra ecuación de repente acá, ¿no? Si quiero resolverlo de otra manera con variables de corriente, me interesa identificar las mallas.
Entonces, ¿dónde están las mallas acá? Una malla sería esta. Yo tendría que tomar en cuenta esta trayectoria. Es decir, B, A, B. Esa sería una malla. Y la otra malla, que se refiere a esta, estaría dada por esta trayectoria. Esas son las dos mallas que identifico en mi circuito. 1 y 2. Y para eso me sirvió hallar L, que me indicó que hay dos mallas topológicas. Y hay dos nodos que son estos. ¿Ok? Entonces, eso significa que acá yo puedo plantear dos ecuaciones que van a ser independientes para resolver el circuito. Ecuaciones que se le llama de corrientes de malla. O puedo plantear algunas ecuaciones de variables de voltaje. En este caso sería, por ejemplo, en el nodo A, básicamente. ¿Ya? Pero, ¿qué me interesa? Que a ustedes les quede claro cómo trazar esto. El diagrama topológico, cómo hallar estas uniones, el valor de n, y cómo hallar las trayectorias cerradas. Para eso se traza el diagrama.